Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. En este viernes 10 de julio del 2020 les damos la más cordial de las bienvenidas a Diálogo, cuando cae pues una fuerte lluvia en el sector de la Colonia Escalón y en muchos puntos también de nuestro país. Vamos a tener acá en el estudio como invitados a Carlos Araujo y también a Marvin Aguilar, siempre pues haciendo el contexto y el análisis de los temas que durante la semana pues han sido tendencia y noticia. Y vía Skype vamos a tener a Julio Valdivieso más adelante. Así es que quiero darle la más cordial de las bienvenidas. Carlos y Marvin, bienvenidos a Diálogo. Un gusto, buenos días. Y también a Julio, que está vía Skype. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con los diferentes temas. Vamos a empezar como por orden, digamos. Prácticamente el día lunes se esperaba de que los diputados empezaran a discutir ya para la plenaria del día jueves si se aprobaba o no se aprobaba una cuarentena focalizada debido pues a los números que son cada vez preocupantes. Pero algo que es más preocupante también es las cifras oficiales que tiene el gobierno, pero también ayer que tuve al ministro de Salud acá en el estudio, me decía que esas cifras podían ser 10 veces más el número. Y lo aceptó claramente, ¿verdad? Pueden ser, de esos 200 y pico que están de muertos, pueden ser 10 veces más la cantidad o 10 veces más la cantidad de infectados debido al consolidado que poco a poco no se da. ¿Cuál ha sido entonces la lectura para cada uno de ustedes? Carlos, vamos a empezar contigo para que hagamos este análisis de esas cuarentenas focalizadas que los alcaldes quieren implementar, pero que el gobierno se opone de una u otra forma. Mira, yo creería de alguna manera que hay que aclarar que esto de las cuarentenas focalizadas o la petición de un régimen de excepción focalizado a nivel de municipios no es algo que están pidiendo los alcaldes por sí, sino que esto es producto de un ejercicio que se hizo en la Asamblea Legislativa, en donde llegaron especialistas médicos, especialistas en derecho, para hacerle consultas al respecto de una solicitud del Ejecutivo, del Presidente de la República, donde el Presidente pedía una cuarentena absoluta por 15 días en el país. Los especialistas al final las recomendaciones que dieron fue precisamente hacer cuarentenas focalizadas acompañadas de otras medidas, y creo que ahí es donde está la gran diferencia de la propuesta del Ejecutivo. Está aprobado, y está aprobado no en el mundo, sino que en El Salvador también, después de 90 días de estar encerrados, que el virus no se puede controlar exclusivamente con confinamientos. Esto requiere otro tipo de estrategias, y precisamente es lo que recomendaban los especialistas cuando fueron a hacer las consultas a la Asamblea, de decir, mire, identifique usted, gobierno, en base a la información epidemiológica que tiene, los lugares, los sitios, los municipios o partes de los municipios en donde está teniendo problemas de este tema de contagios, y haga ahí algunas cuarentenas focalizadas acompañadas de una serie de medidas que permitan controlar los contagios. O sea, yo creo que lo que sí están haciendo los alcaldes por iniciativa propia es el ejemplo de lo que ha hecho el alcalde de Soyapango, que ha ido a territorio con unas brigadas territoriales, emulando estrategias exitosas en otros países que este tipo de confinamientos más controlados y focalizados, acompañados de estrategias territoriales de búsqueda de casos en las casas de las personas, han permitido identificar y aislar en sus casas a estas personas, y eso reduce los contagios de alguna manera. Así que creo que esa es la gran diferencia. O sea, aquí el dilema no es si los alcaldes versus el presidente, no, es cuál es la estrategia. Es, nos encerramos 15 días sin ninguna medida, o alguna medida de confinamiento acompañado de una gran cantidad de estrategias, que es lo que están solicitando los otros actores en este momento. Bueno, Marvin. Yo creo que el que haya esa petición por parte de los alcaldes de cuarentena focalizada es una especie como de aceptación a regañadientes, que hay que hacer una especie de encierro, hay que controlar a la población.
el presidente ha venido insistiendo que la idea de la cuarentena por 15 días es porque el vector de transmisión es el ser humano y que al que hay que controlar precisamente es a ese vector de transmisión, y la única manera de controlarla, lo entiende el Ejecutivo, es a través de la limitación de los derechos de tránsito, de asociación y de posibilidad de moverte de tu residencia. Yo lo que creo es que las cuarentenas focalizadas en un país tan pequeño como el nuestro, donde es un promedio, si tú quieres, de 60 municipios, los que están con casos y que son donde se concentra la actividad comercial, industrial del país, prácticamente estarías paralizando el país si tenés, cuarentenas focalizadas. Por otro lado, uno de los problemas que se está viendo hoy, que los alcaldes quieren intervenir de alguna manera, es que en el país no tenemos, lo decíamos con Julio el miércoles, una ley de estado de excepción, es decir, una ley que regule cómo se va a aplicar, cuando se apruebe por parte de la Asamblea el estado de excepción. Porque si tú le apruebas el estado de excepción al Ejecutivo y es a él al que le toca implementarlo, él va a decidir cómo lo implementa. Pero cuando lo implementa, te pongo el caso del Puerto de la Libertad, el Ejecutivo puede decir, bueno, aquí va a haber algo focalizado, una cuarentena, y se va a arreglar de esta manera. Entonces surge la oposición diciéndote que se están violando derechos humanos, que no es correcto, que ese no es un cerco sanitario, que es un cerco militar. Y mientras la Asamblea no explique, ¿verdad?, en una especie, si tú quieres, de ley de procedimiento de la cuarentena, ¿va?, cómo se va a aplicar la ley de la cuarentena, el Ejecutivo tendrá a su libre arbitrio la manera de ejecutar esta ley. Porque como es yo te doy a ti la ley y tú anda a ver cómo la ejecutas. Entonces tú dirás, yo la voy a ejecutar así. Y mientras no te den un lineamiento la Asamblea Legislativa, tú creas tu reglamento, por decirlo de alguna manera, que es potestad del Ejecutivo para llevarlas a cabo. El que se hable, por ejemplo, de que la academia te dice que hay que educar a la gente. Perfecto, es cierto. Pero un proceso educativo de la gente para que guarde las medidas sanitarias te va a llevar sobre la marcha, va a ser mucho más difícil. Yo creería que a estas alturas de 3 meses que llevamos en esto, para la gente debe de estar claro que la enfermedad primero existe, ¿verdad? Porque ese es otro debate que ha habido, si existe o no existe. La enfermedad existe, la enfermedad puede ser peligrosa para algunas personas, la gente con enfermedad como diabetes, ¿verdad?, con insuficiencia renal, generalmente hombres, cuando tú ves la gente que ha muerto, que si le da el COVID-19 puede morir. Entonces es necesario. Otra de las cosas, me decía alguien ayer en San Miguel, en el caso de la colonia La Presita, que no sé si tú conoces, que es un lugar donde vive bastante poblado, y que también se entiende que donde hay una gran concentración de la población van a ser los lugares que más casos van a tener. Entonces demanda que la comunidad, para el caso de La Presita en San Miguel, se organice para mantener las medidas sanitarias. Y es que hay una cosa bien real: si tenemos las medidas sanitarias, ¿verdad?, es poco probable que te contagies, que es lo del distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el estornudo, si tú quieres, para cuidarte por si tienes que estornudar, el hecho de no salir si no tenés algo que salir a hacer, y que hay gente que te dice que tiene que salir porque tiene que comer. Entonces, si salís entonces porque tenés que comer, tenés que guardar las medidas sanitarias. Simple. Entonces, ese proceso educativo, que la gente te lo entienda, es lo que vemos que está causando, problemas de los contagios que han habido. A eso sumarle que lo hemos dicho en otras plataformas, hay que ir viendo cómo el virus va avanzando, va mutando. El problema con la vacuna es que han descubierto que pueden sacar una vacuna para la cepa que empezó en Europa, pero la cepa que está en la América Latina es otra.
Entonces, de nada serviría que haya vacuna para la gente que está en América Latina. Entonces, eso forzosamente retrasa que haya una solución a corto plazo. San Miguel ya reporta 700 casos. Sí. Marvin, ¿cómo ves tú que la alcaldía está manejando, digamos, estos protocolos? Hablando de las alcaldías, sí, porque sabemos que también... Las alcaldías que pueden hacer, las alcaldías pueden cerrar sus propiedades. Y para eso tienen incluso un cuerpo de agentes metropolitanos para cuidar las propiedades de la alcaldía. ¿Cuáles son las propiedades de la alcaldía? Los parques, el mercado municipal. Eso lo puede cerrar la alcaldía, argumentando la situación que se está viviendo. Pero el caso, por ejemplo, de La Presita es paradigmático porque es una colonia. Me estaban comentando que han habido varios muertos de los vecinos ahí, y yo conozco la historia de la colonia La Presita. Se hizo con el proyecto de ayuda mutua. Ellos construyeron sus casas y los jesuitas les dieron los materiales y ellos construyeron sus casas. Entonces ahí entra en juego la directiva que tiene ahí, ¿verdad? La gente de La Presita es guerrera, ¿sabes? Su lema fue: salimos de los mesones para llegar a vivir a La Presita. Ese era su lema cuando la hicieron a finales de los 70s. Entonces tienen que organizarse para poder implementar ahí las medidas sanitarias en las tiendas, en los lugares de la colonia, en mantenerlo limpio, en proteger a la gente que es de alto riesgo. O sea, la JADECO... Ese es el rol que juega también una alcaldía. Exacto. O sea, venir y darle los protocolos, enseñarles cómo administrar. Pero si tú te fijas, lo que está pasando en La Presita significaría que la alcaldía no ha llegado. Y yo te voy a poner otro caso, sí, muy similar, que es Ciudad Pacífica. En Ciudad Pacífica, siempre en San Miguel, viven como 23,000 personas. Entonces, esos grandes centros de concentración poblacional tienen riesgos, ¿verdad?, de poder volverse epicentros. Y en el caso de Ciudad Pacífica, había antes de la pandemia un problema que la alcaldía no recogía la basura. Entonces, de alguna manera, las comunidades tienen que organizarse para que la gente, por ejemplo, en las tiendas, en los comercios que hay ahí en La Presita y en las diferentes colonias, guarden las medidas de seguridad, ¿verdad? Que la gente se sienta segura para eso, porque eso es el principal foco de contagio. Mientras no se logre un acuerdo si se aprueba o no una cuarentena de 15 días o una cuarentena focalizada. Muy bien. Ya tenemos vía Skype a Julio Valdivieso. Muy buenos días, Julio, bienvenido a Diálogo, y también pues conocer tu opinión al respecto. Buenos días, Osvaldo, y ahí a los amigos que están en el panel. Lamentablemente no pude estar de manera presencial, esperemos que el próximo viernes podamos hacerlo. Me voy conectando, no tuve la oportunidad de ver cuál fue el enfoque de la primera parte de la entrevista, así que me gustaría pues que replantearan nuevamente cuál es lo que se está abordando, porque había una serie de temas que nos habían mandado. Estábamos abordando la temática de las cuarentenas focalizadas. Bueno, que por cierto los alcaldes pertenecientes al Partido Arena son los que habían llevado también una moción a la Asamblea Legislativa para que les aprobaran unas cuarentenas focalizadas. Ese era el primer tema que estábamos abordando, Julio. Bueno, con ese respecto, como el día de ayer viste, no se logró hacer. Yo particularmente he sido muy claro, creo que los alcaldes pueden apoyar, pueden aportar, pero también tienen que tener muy claro cuál es su competencia y cuáles son sus limitantes. Incluso creo que ahí se estaba manejando la idea, creo que era el alcalde de San Julián, que había establecido y que no podía haber movilidad después de las 2 de la tarde. Esas situaciones no se pueden dar. Primero, porque para restringir una movilidad constitucional, la única forma de hacerlo es a través de un régimen de excepción. El hecho de ser alcalde no les implica que ustedes son los que mandan, dijéramos, para lograr restringir una de esas movilidades. Las alcaldías tienen sus limitantes, las alcaldías tienen sus competencias estrictamente limitadas al artículo 4 del Código Municipal. Entonces, pero llegar a prohibir, aunque sea por la razón que sea, no estoy cuestionando de que no se dé porque hay una pandemia, estoy hablando que formalmente los alcaldes no pueden limitar el uso, o mejor dicho, la circulación de ninguna persona.
Lo que sí pueden hacer es muy bien apoyar, si pueden, dijéramos, instruir, y incluso esto se manejaba de que había una sanción por el hecho de no portar mascarilla. Creo que en lugar de disponer la sanción, lo que deberían de hacer es darle la mascarilla a la ciudadanía, más que la sanción propiamente dicha. ¿Y por qué digo esto? Porque primero no lo van a hacer efectivo. ¿Cómo le van a cobrar a la gente? O sea, eso quítenlo de la mente. No hay una efectividad para cobrar. Sí es rescatable la forma de cómo han implementado determinadas acciones. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que han platicado con el sector de comercio, han platicado con los vendedores para tomar medidas, incluso de movilidad, pero aceptadas voluntariamente por todos los sectores. Lo que no se puede es imponer una medida restrictiva que tenga orden constitucional. Y de ahí volvemos al punto que tanto debate ha dado. ¿Y cómo razones a estas alturas no podemos contar con un régimen de excepción? Si va a ser focalizado o va a ser general, esa es otra discusión. Pero no comprometan a los alcaldes a tomar decisiones en función de la realidad. Me explico. Yo les quiero recordar, desde hace más o menos 17 días, desde el 24 de junio, el país no cuenta con una ley de cuarentena. De 5.336 casos, pasamos a 8.844 este día. De 126 muertos a 243 en 17 días. Sí, no veo la razón del por qué no decretar un estado de excepción que limite la garantía para evitar que los alcaldes caigan en esa inconstitucionalidad, pero una realidad les está exigiendo que tienen que tomar una medida para ese tema. Entonces no veo la razón del por qué no se les puede dotar de ese instrumento. Si no lo quieren hacer a nivel del Ejecutivo, por lo menos a nivel de las alcaldías les deberían de dar los instrumentos necesarios para poder tomar las decisiones y que estas no vayan a ser sometidas a ningún tipo de cuestionamiento de carácter constitucional. No veo, honestamente, la razón para hacer. Me imagino que no hay la correlación de fuerzas suficientes de los 56 diputados para hacerlo, porque si no, ya se hubiera realizado en la Asamblea. Finalmente, siento que al margen de si se da o no se da un régimen de excepción, el país no puede estar sin ninguna normativa que regule tanto el tema de la pandemia como el tema de la reactivación económica, que ya a estas alturas ronda los 65.000 empleos que se han perdido en el país. Esto es más un llamado a reflexionar en realidad de hacia dónde está encaminando el país por esa falta de consenso para la toma de decisiones. Bien, y hablando siempre del tema de las alcaldías, la propuesta del uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos, en los lugares abiertos, que por cierto hay algunas alcaldías que ya han empezado a imponer multas a los ciudadanos que si no la andan utilizando, lo siguen a la calle y toman el número de DUI y después no va a poder hacer ningún proceso de la alcaldía. Es ilegal. Eso lo pueden hacer. Bueno, vamos a comenzar con Carlos para conocer el punto de vista. Mira, yo creo que este tema de las mascarillas, creo que es necesario que la población la use. O sea, de alguna manera hay muchos otros países en donde se ha decretado el uso obligatorio de esto por medio de una legislación de sus congresos o asambleas legislativas. En este momento hay una iniciativa de Marcela Villator, una diputada de Arena, precisamente para eso. Yo no he visto el proyecto como tal, que creo que es bueno. Aparte de hacer conciencia de un decreto de ley, habría que hacer conciencia más que todo a la población, educarla con estas brigadas territoriales, pero sobre todo yo creo que el Estado debe de dotarle a la población las mascarillas. O sea, hay gente que de verdad no tiene, o sea, y mandar unas mascarillas de las más sencillas, esas no duran más de un día. O sea, si eso se humedece
al final pierde su efectividad. Entonces andar algo solo por decir que andas algo no tiene sentido. Si lo que necesitas es evitar el contagio, necesitas que esa mascarilla sirva y funcione de verdad para evitar los contagios. En tal sentido, el gobierno, el Estado debería de dotarle a la población que las necesita, porque hay gente que no las necesita que se las regale, pero yo creo que las grandes mayorías sí. O sea, creo que debe ser una práctica. Creo que debe hacerse conciencia a la población de la necesidad del uso, que es por bien de la población como tal, pero no está de más sumado a tratar de alguna forma tener alguna ley que presione un poco a la población a que tenga que usarla de alguna forma. Como una ley que obligue a la gente a quedarse en casa por la cuestión de la cuarentena. Yo encuentro una contradicción interesante en quienes critican la solicitud del presidente de que haya una ley, ¿verdad?, para que la gente se quede obligatoriamente en casa, y los que quieren poner una multa porque no uses mascarilla, ¿verdad? Entonces, el que alguien, la vez del viernes que hablábamos, que tú adversabas por qué incluso el caso chileno, que le ponen hasta 5 años de cárcel a quien viole la cuarentena para el caso. Entonces yo me fui a revisar lo de la teoría del Estado. O sea, ¿por qué multar a alguien por usar mascarilla? ¿Por qué decir que puede haber cárcel, sí, hasta cárcel, si violas la cuarentena? Y es porque en la teoría del Estado hay, digamos, 2 ideas importantes a la hora de que tú dices voy a multarte por la mascarilla o voy a meterte preso si violas la cuarentena. Es porque buscas 2 cosas: cambiar la conducta y prevenir la conducta. Entonces eso es lógico. No es que haya un presidente malo, dictador, que quiera meternos a todos presos, a que nos contagiemos en los lugares, ¿verdad?, de confinamiento. Ni tampoco es que la diputada, ¿verdad?, sea otra tirana que lo que quiere es ver cómo nos saca pisto, cuando en realidad la concientización, que es importante, partiría. Lo que tú dices, que hay alcaldías que están multando por no usar mascarilla, las alcaldías deberían de empezar por hacer eso que tú dices, dar las mascarillas, y después podés multar si querés a la gente que no la use, pero hay que dársela, concientizarlos, y después la multa. Y por último, ese tipo de efectos de las multas. Exacto. Aquí la gente, como las multas, si no hay una multa, algo así. Yo recuerdo el uso de Julio, no sé si tú te recuerdas, el uso del cinturón. Aquí nadie lo quería utilizar. Hasta que empezaron a imponer las multas, todo el mundo. A ver, hicimos clic. Creo que están en lo correcto. Si el problema es que no hay ninguna normativa que establezca esa situación, si los dos están de acuerdo. Si una de las razones de tener una normativa es porque si tú la incumplís, existe una característica básica que es la coercibilidad, es la sanción que tiene que tener la norma, porque si no, es como tener un alacrán sin chuzo. Es decir, si no hay una sanción, entonces mejor no pongan la norma, porque la norma está para que se cumpla voluntariamente. Pero si esta no se cumple, es de carácter obligatorio y general, entonces viene una sanción. Y aquí entramos ya en otro tema, es en la efectividad de la sanción. Ahora, cuando vos le querés poner una multa de $50 a un ciudadano que ni siquiera tiene para comer, ¿qué sentido tiene de cómo la vas a hacer efectiva? Creo que la labor es más de educación, la labor es más de concientización, de dotarle de todos los instrumentos para que cumpla con lo que la norma les está exigiendo. Pero si vos lo querés mantener con ponerle una toalla y lo amarrás, y va a andar cumpliendo con la normativa. Pero eso en realidad lo que se persigue, o lo que se persigue es el no contagio. Mucha gente aquí, y yo me recuerdo, aquí no es con lo hago en términos peyorativos, pero cuando este servidor trató de imponer el cinturón en su época, yo personalmente vi que una persona andaba con una cincha de caballo amarrada. Entonces la policía le dijo: mire, ¿por qué está usando usted una cincha? Bueno, aquí en la ley dice que debo andar amarrado, no me dice qué tipo. O sea, la gente al final va a andar y se va a poner un trapo si querés, una toalla, pero ¿es eso lo que en realidad está persiguiendo? No, lo que se persigue es que no haya un contagio. Y si no tiene, mucha gente no tiene, cogido el quebrado, cogido el comido. Entonces viene el ROP subsidiario y dotarle de todos los instrumentos
a la población, dale la mascarilla de una manera masiva y después exijan de la conducta que se pretende establecer en la norma, pero no al revés. Mucha gente no la usa, no porque no esté consciente que se vaya con, es que no tiene. ¿Cuánto crees que vale una mascarilla I95? No estamos hablando de las de trapo que venden ahí, que las están haciendo. No, la mínima anda entre 3 y 5 dólares. ¿Ah? ¿Y cuántos días te dura esta mascarilla? No sé, si 3 o 4 puestas o 4 días. ¿Ah? Y si el mes tiene 30 días, ¿cuánto va a gastar esta persona no puede. No puede. Hay realidades que las tiene que tomar en cuenta. Y el tema económico para esa gente que va coyol quebrado, coyol comido, que le exija que usa una mascarilla de 5 dólares, me parece no solo desproporcional, sino que injusto pretender obligar y tener una sanción si no tiene el recurso para hacerlo. Fíjate ahora, que, solo Julio, un paréntesis, sin necesidad de ninguna ley, a veces es más efectivo las medidas que toman las mismas empresas o negocios. Tú anda al súper, no te dejan entrar si no tenés mascarilla. Anda a cualquier lugar, no te dejan entrar si no tenés mascarilla, sin ninguna ley. Entonces, ese tipo de normas van obligando a la ciudadanía a que se las ponga para poder hacer cualquier acción. Y no puedo yo dejar de introducir el tema político en el sentido de que si van a poner, ves la forma en que Arena concibe el manejo de la crisis, poner una multa si no usas la mascarilla. En la ley debería de haber, si tú quieres, ya que les van a dar a las alcaldías 600 millones, la obligatoriedad de las municipalidades a distribuir la mascarilla. Primero. Bueno, ojalá. Porque lo que dice Julio es cierto, es un detalle, Julio, te felicito, yo no lo había visto, el costo, ¿verdad?, que implica para el presupuesto personal ya estar comprando las mascarillas que son desechables. Pues. Entonces, claro, además de que la gente... En una casa necesitas para unas 4 personas por lo menos, ¿verdad? Entonces le estás afectando su presupuesto. Porque exacto. No para comer, vas a tener vos el tema para gastar 20 dólares. Entonces ahí la diputada de Arena tiene que replantear la iniciativa porque hay que darle a la gente y por eso digo yo, o sea, son iniciativas de que persiguen un objetivo que es válido. ¿Cuál es? De que todos portemos mascarilla. Veamos la forma, o sea, veamos cómo hacemos que dotemos al ciudadano de las mascarillas, lo concienticemos y eduquemos. Hagamos que todos los establecimientos que para poder ingresar a cualquier parte de verdad exijan eso, hasta puede ser por ley normado, ¿verdad? Que en lugar de multar no te dejo entrar, eso es más efectivo, ¿verdad? O multas al establecimiento que permita el ingreso de una persona. Ahí pero sí vas a hacer de eso se trata la discusión, llevar una iniciativa que genere este tipo de discusión para ser más práctico y efectivo que logremos que los ciudadanos porten las mascarillas. Como ven, en esta, perdón Julio, en esta discusión ha quedado claro. No, ha quedado claro que a veces sobre la marcha hay que ir corrigiendo. Claro. Y que el gobierno le ha tocado ir corrigiendo sobre la marcha. O sea, es así, porque no hay un manual. Sí, pero el gobierno... No hay un manual que diga así va a ser para que se pero el gobierno ya tuvo 90 días para corregir sobre la marcha y no lo hizo. Y así en que 90 días... No aplica. En 90 días, pero en 90 días el virus ha mutado. En 90 días el virus ha mutado. Son ya las 6, bueno, las 7 de la mañana. Necesito ir a una pausa. Está buena la discusión y la propuesta porque... Julio, necesito ir a la pausa para cumplir el compromiso con nuestros anunciantes. Cuando regresemos vamos a seguir abordando más este tema que sin duda pues está bastante interesante. Son ya las 7 de la mañana, no le cambie, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Sin duda está interesante este tema de las mascarillas, no solamente como se había estado hablando que había que utilizar la mascarilla para evitar más el contagio del COVID-19, sino que hoy ya van saliendo como más propuestas, más insumos para que los diputados o las personas que tengan que aprobar estas leyes
tengan como esos insumos y también esos alegatos como para poder llevar esas iniciativas y esas mociones. Ahora, lo que preocupa también, si ya hemos hablado del uso de las mascarillas, pero que todo el mundo también está haciendo agosto con esto lo de las mascarillas. Ahí sí vemos en este comercio electrónico de Marketplace, o vemos ahí algunas personas, carísimos las cajas de mascarillas y la de PC ante esto, ¿no? Incluso hay algunos funcionarios de gobierno que se han visto involucrados en supuestos actos de corrupción por venta de caretas o mascarillas. Vamos a seguir hablando de este punto, que no hay como una ley que está también regulando los precios de estas mascarillas, que son insumos de emergencia. Yo creo que el gobierno hizo un esfuerzo al inicio de tratar de regular inclusive los precios de estos insumos, pero no se respetó. Realmente siempre se terminaron vendiendo a precios exorbitantes ante la escasez que había. Pero yo creo que sí, de alguna forma, el gobierno debe de intervenir, al igual que lo hace, por decirte, cuando vienen y controlan de alguna manera el mercado de frijoles para que no haya desabastecimiento. O ahorita el de la electricidad, entonces, que aunque no pagues el recibo no te la pueden quitar. El Estado de alguna forma puede venir y comprar y tener en stock de alguna manera para distribuir, si es que en la medida que la gente tenga ese insumo dado por el Estado, pues todo aquel vivián que se quiera aprovechar de la situación no tendrá la manera de poder seguir haciendo negocio con este tipo de insumos. A ver, hay que distinguir dos figuras. Una cosa es el acaparamiento que pueda existir con una finalidad de incrementar precios, ¿verdad? Y otro es la competencia normal que debe de existir en el tipo de economía abierta como es el país. Creo que el rol del Estado es de fiscalizador. Aquí es donde sí, en la Asamblea Legislativa debería establecer una ley transitoria para modificar la sanción para aquellos que no solo en el tema de la mascarilla, aquellos que en realidad estén especulando en momentos tan difíciles como está pasando, debería estar catalogado como un delito de lesa humanidad, hombre. Es que no es posible que se esté jugando con el hambre de todo este costón. La libra de frijoles, mirá cuánto está costando en este momento. O sea, la canasta básica, en algunos casos puede ser porque no hay, pero en la gran mayoría debería de irse contra estos acaparadores totales y tenerle sanciones al acaparador. Ahí sí se miraría entonces que tienen los dientes para poder paliar esta situación. Tiene que haber mínimos y máximos. ¿Para qué? Para que en un rango de racionalidad se puedan establecer precios. Pero aquí llegaron a venderse a más de $10 la mascarilla. ¿Y de qué? Producto del pánico que se había infundido en la población, y lógicamente están más los salvadoreños, por no decir otra palabra, se aprovechan de una situación de necesidad y empiezan a incrementarse los precios de una manera exorbitante. Eso no se vale. Y perdón, Julio, en la ley que proponga la diputada tendría que ver también el proceso de cómo se va a tratar los desechos, ¿verdad? Porque las mascarillas tardan entre 50 años en deshacerse. Entonces y los guantes están contaminando más el medio ambiente, los ríos y obviamente el mar. Entonces, de alguna manera también tiene que pensarse en el tratamiento, digamos, de que se le va a dar porque si la tenés que cambiar cada 2 días, vas a generar un problema de basura, ¿verdad? Que también va a traer otras consecuencias. Entonces, hay que tratar de hacer las cosas bien. No, pero hay que tratar de hacer las cosas. Ahí es donde entran las alcaldías, porque las alcaldías son las que recogen la basura. Entonces, deberían de tener también, pensar cómo van a darle tratamiento a todo este montón de materiales que están surgiendo, que es una nueva basura, que no la teníamos y que está surgiendo. No les dé idea porque van a establecer una tasa especial para eso. Bueno, del desecho, tranquilízate. Pues no, pero es que todo tiene un costo, Julio, y alguien tiene que recoger esa basura. La normativa tiene que ser integral. Eso es lo que les cuesta en la comisión reunirse a todos los actores, así como hemos estado este día, todos los actores, alcaldes, funcionarios, los de la DPC, y establecer una normativa que responda a las realidades que cada uno de los sectores. Lamentablemente es mecánica, es técnica, legislativa, y sobre todo voluntad política de querer hacer las cosas como se están planteando.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Hemos hablado, creo yo, de las mascarillas. Bastantes insumos tiene ya la diputada Marcela Villatoro para que pueda también incluirla ahí a esta moción que está dando. Mire, está lloviendo fuerte acá en la colonia Escalón. Ojo para aquellas personas que se han levantado, recién nos sintonizan. Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente ha pronosticado para las próximas 48 horas estas lluvias de moderadas a fuertes. Va a haber sin duda inundaciones en el área urbana, zonas montañosas, zonas volcánicas del país, por lo que se hace la recomendación a tomar las medidas de precaución y poder autoevacuar en dado caso de que se dé algo como lo que estuvo sucediendo acá en el sector de la Nueva Jerusalén, las casas y los ríos que se van desbordando. Ojo, por favor, hay que tener mucha precaución. Bueno, ante el retraso de la fase 2, sin duda hay más desempleo, las empresas, los micros y pequeños empresarios cada vez van cerrando más negocios, es muy preocupante, pero qué bueno que ayer en la sesión plenaria se pudo aprobar el fideicomiso de 600 millones, que no todo va a ser para apoyar esto, porque hay que pagar planillas también de ciertas empresas que van a solicitar esta ayuda. ¿Cuál sería la lectura, Carlos, sobre este fideicomiso que se aprobó ayer en la Asamblea Legislativa? Definitivamente creo que es un paso positivo. No es la solución total para los sectores como tal involucrados. O sea, el impacto económico que habrá en todo el sector y la economía del país será grandísimo. O sea, estos 600 millones vienen a ser tal vez una gota de alivio, pero al final es una gota de alivio. Creo que viene algún tipo de ayuda para pago de planillas, para poder tener préstamos de reactivación de alguna manera. Y lo bueno es que se incorporó también que se incluyeran a personas que estaban como registradas en CONAMIPE o donde está registro CONAMIPE. El registro de CONAMIPE, que eso no venía en la iniciativa del gobierno como tal, y que creo que amplía la base de personas que pueden accesar a este fondo. Yo creo que el amigo Paul Steiner tendrá un poco más de trabajo para poder apoyar a este sector como tal. Es bueno, es positivo, ojalá porque esta aprobación no quiere decir de que ya tiene el fondo ahí disponible, o sea, ya es responsabilidad del gobierno fondearlo adecuadamente y que sea la mayor brevedad posible. O sea, yo creo que por lo menos los procesos iniciales de aplicación pueden comenzar a generarse para que una vez tengan la disponibilidad de los recursos estén a la orden de las personas que lo están necesitando ya desde hace varios meses. No, y esa iniciativa fue bastante buena porque solamente, bueno, hay microempresarios que pues no reportan planilla del Seguro Social o muchas veces claro, pues, el comercio informal no tiene pues como una contabilidad formal de IVA. Y esas discusiones es lo que llevó a retrasar un poco la aprobación en el tiempo, que creo que yo desde mi punto de vista lo hubiera aprobado un poco más rápido, ¿verdad? Creo que había una necesidad imperante de contar con estos instrumentos con más anticipación, pero al final de cuentas... Se corría el riesgo de dejar como más de 200.000 empresas por eso, fuera. o sea, la discusión generó que se tardara más su aprobación. Creo que esa discusión pudo darse de una forma más rápida, ¿verdad? Pero al final de cuentas ahí está, el objetivo es bueno, se incluyó a más personas y creo que va a ayudarle a muchos microempresarios. En la ley de CONAMIPE, solo un dato, en la ley de CONAMIPE establece el registro, vea, de CONAMIPE. Los interesados pueden ir a leer, ¿verdad?, para saber cómo formar parte de ese registro de CONAMIPE, que no necesariamente quiere decir que tenga que ser una empresa que esté registrada en el Seguro Social y digamos, con las AFP. Aunque, ojo, yo ahí creo, en el caso, por ejemplo, que se le quiere beneficiar al sector informal, digamos, a los trabajadores autónomos, hay que hacer el esfuerzo, debería de sopesarse, de ir volviéndose legales, ¿verdad? O sea, la transición de pasar de no ser legal a ser legal es importante también para un comerciante, para un empresario. Entonces debería de, por el dinero que se va a dar, ¿verdad? Porque de repente mucha gente puede creer que el dinero que se dé realmente... Ese es un reto para Paul Steiner, para ver cómo le da facilidades, porque el problema de esta gente es que con tanta burocracia les es difícil incorporarse a una actividad más legal. Entonces, creo que con una visión más estratégica podría dársele un camino ágil a estas personas. Esto es aprovechar de una crisis, sacar, vea, algo más a largo plazo y más oportuno. CONAMIPE tiene, por supuesto, hay ese reto de volver formales a los informales, ¿verdad? Habría que considerar eso. Y otro reto, Julio.
Otro reto que va a tener el gobierno va a ser recoger todo este dinero, porque tampoco es una regalía. Si bien es cierto, es un interés de 3% y que se va a pagar hasta después hay personas que se hacen desde el ojo pacho y ya no quieren pagar las deudas que han adquirido. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El día de ayer se aprobó con 71 votos este fideicomiso, ¿verdad? El universo de la MIPE estaba revisando, de acuerdo a la encuesta del Banco Central de Reserva del 2017, anda por 317.575 micros y pequeñas empresas. Sin embargo, la realidad es que el último censo de población del 2007, ¿verdad?, se establece que son 529.000 empresas en que están aquí. No sé al final cómo quedó la ley, pero en el anteproyecto que yo vi, se limitaba a que tenían que tener la calidad de patronos. Y si tienen la calidad de patronos, eso automáticamente excluye al 90% de las mismas. ¿Por qué razón? Porque no todos están legalizados y estarías hablando nada más de 33.000 patronos que están registrados en el Seguro Social. Ese fue un cambio. Uno de los grandes defectos que han tenido no es el hecho del establecimiento del crédito, es en las condiciones leoninas en que le otorgan los créditos a los usuarios del sistema. Hombre, si vas a pedir que un informal esté bancarizado, si vas a pedir a un informal que tenga un récord crediticio, ¿y cómo lo va a probar? ¿Me explico? Vamos a estar atentos a ver si es cierto de que el acceso a esos créditos, ¿verdad?, tiene la oportunidad para que llegue esa gente que en realidad la necesita, si es que todavía están vivos. Si es que todavía están vivos, porque yo comparto totalmente con lo que Carlos planteó. La celeridad con que esto se le dio a haber dado era de vida o muerte para muchísimas empresas de micros y pequeñas de este país. No solo basta con la aprobación ahorita del fideicomiso, no, ahora hay que ver de dónde van a venir los fondos para fondear ese fideicomiso. Y no crean que tenemos cola de gente que quiera comprarnos deuda o comprarnos los bonos. Entonces, de aquí a que se venga a ser efectiva la cantidad de dinero a que se fondee, más la implementación, estamos hablando no menos de 2 o 3 meses. Y no sé si vamos a ir al entierro o a la vela de todo este montón de situaciones. Compañeros en el set y los que nos están viendo, particularmente tengo no solo amigos. Bueno, son ya las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a ir a otra pausa comercial para cumplir con nuestros anunciantes. Cuando regresemos, vamos a ver una nota donde se desglosa estos 600 millones, cómo van a ser distribuidos. Perdón, yo no había terminado en la exposición, hermano. Lamentablemente tenemos que cumplir con nuestros anunciantes, entonces Julio. regular el tema del tiempo. Entonces, cuando regresemos vamos a asignarle otros minutos también. Bueno. De momento necesito ir a la pausa. Son ya las 7 de la mañana con 16 minutos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Y para que los televidentes tengan más claro el contexto de este fideicomiso que se aprobó por 600 millones de dólares, quiero presentarles la siguiente nota para ver cómo va a estar el desglose de estos fondos. 69 votos en pantalla, más el voto del diputado Vargas 70, más el voto de la diputada Marta Belén Batres 71. La iniciativa del presidente Nayib Bukele se cumplió. Con 71 votos, los diputados aprobaron el fideicomiso de 600 millones de dólares con el fin de brindar recursos a las empresas y a los trabajadores a cuenta propia. De los 600 millones de dólares aprobados, 140 millones serán destinados al subsidio de empleados. Esta es una propuesta del presidente Nayib Bukele que después de tanto tenerla aquí en la Asamblea Legislativa hoy es una realidad. Debo decir que el fideicomiso tiene 140 millones de dólares destinados
a un subsidio para el pago de salarios de empresas que estén registradas en el Seguro Social, que tengan alguna condición de legalización con el IVA o que tengan también un registro en CONAMIPE. También se destinarán 360 millones para otorgar créditos para capital de trabajo y 100 millones para créditos destinados al sector informal. Yo destaco de esto el interés que se va a cobrar, que será un 3% anual, prácticamente un interés bajísimo, y que será la primera cuota será pagada hasta el 13º mes, es decir, después de un año. Con esto es lo que se busca, es reactivar la pequeña, mediano y microeconomía, darles una tabla de salvación a todas estas personas que han sufrido durante la pandemia. Un comité ciudadano será el encargado de transparentar los fondos. Ese comité es un comité veedor, ciudadano. No podrá pertenecer a él ningún miembro del gobierno ni representarlo. Y estará compuesto por varias instituciones de la ciudadanía, así como también los modalidades parecidas a la del decreto de los 2.000 millones de dólares. Tendrá independencia técnica, independencia de criterio, independencia de publicar sus informes y estará obligado a que estos sean de carácter público. Los diputados también aprobaron 300 millones de dólares adicionales que van adscritos a los 2.000 millones autorizados al gobierno. De estos fondos, el 30% se destinarán a las alcaldías de todo el país para el manejo de la pandemia por COVID-19. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Ahí teníamos la nota. Vamos a escuchar entonces al licenciado Julio Valdivieso para que termine la idea que estábamos en el bloque anterior, licenciado. No, ya terminado, ya perdimos la idea, pero simplemente recalcar que eso no va a funcionar así de sencillo. Ojalá que sí, pero ustedes acaban de escuchar a los diputados diciendo que tienen que estar inscritos en el Seguro Social, tienen que tener algún régimen de bancarización, por lo menos en algún momento. Por Dios santo, que no han entendido que el 90% del sector informal es informal precisamente porque no está en el sector donde está controlado. Entonces no sé, y si a eso le van a arreglar que tiene que acercarse, que tiene que inscribirse en línea, si mucha gente a duras penas puede accesar a los servicios básicos, va a tener todo esto. Yo creo que el reto que va a tener el señor Steiner, Paul, creo que va a ser muy grande para lograr llegar a quienes debe de llegar. Este dinero debe estar orientado a la micro y pequeña empresa. No sé si todavía estaremos a tiempo de hacerlo, ¿verdad? Ya muchas empresas quebraron en este país. Mucha gente ya no sale, está endeudada hasta la segunda y tercera generación. Y lo más lamentable es que no se ve todavía una luz en el camino de que se pueda reactivar. Por lo tanto, ojalá esto llegue a feliz término, ojalá las condiciones, el acceso a estos créditos no vaya a ser en las condiciones leoninas. Entiéndanse de que esto será realizado a través de Bandesal, que es una banca de fomento, no es una banca comercial. Por lo tanto, la óptica con la que se debe de accesar a estos créditos es con una forma diferente a lo que se ha venido haciendo hasta este momento. Me quedaría aquí para que los demás compañeros pudieran hacerlo. Hay un detalle que me gustaría introducir y es, por ejemplo, que finalmente la idea del gobierno fue la que se aprobó. Yo consideraría que ha sido un éxito en este caso porque como originalmente se quería aprobar, solo beneficiaba a 33,000 empresas. Como finalmente se ha aprobado, esto se ha ampliado a 250,000 empresas. De medio millón. Las que van a salir beneficiadas, por ejemplo, con los 140 millones y los 360 millones. Los 140 millones son para ayudar en el pago de planilla por 2 meses. Y eso es un subsidio que no se reintegra. Exacto, son 140 millones que se le van a regalar a las empresas, por decirlo así. No a las empresas, a los trabajadores. Porque la empresa solo va a ser el medio para el medio, pues, se le van a dar a ellos para que lo traslade el trabajador. Y en el caso de los 360 millones, pues verdad,
que es ya para créditos. Es un crédito blando a largo plazo. ¿Verdad? Y con esto hay todavía uno de aproximadamente 100 millones, que es, digamos, va a beneficiar a 75,000 medianas y pequeñas empresas. Julio hacía señalamiento en eso, perfecto, pero también hay para las micro y mediana pequeña empresa que debe de estar en el que se conoce como la ley en el registro de CONAMIPE. Para eso hay que entrar al sitio web de CONAMIPE, en el clic o en el botón, ¿verdad?, de MIPES, y ahí pueden hacer el trámite para registrarse. Ahora, Julio, si somos un país que tiene más celulares que habitantes, creo que también aquí tiene, o sea, Julio, entiendo la limitante de red. Y todos pueden entrar en Facebook. No, entiendo. Todos usan Facebook. No, yo entiendo. Una computadora. No, Julio. ¿Y por qué no la puede tener, Julio? No, Julio, si la puede, pero si no la tiene ella, la tiene su hijo. O sea, si no la tiene ella, la tiene su hijo, pues. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay limitantes. Estoy de acuerdo que hay limitantes tecnológicas, Julio. Puede ser problemas de señal, problemas de dinero en los datos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay formas de darle solución. Pero aquí estamos hablando que los medianos y pequeños deben de buscar a través de salir beneficiados lo más pronto posible. Pues, o sea, es que ayúdate que te ayudaré, ¿verdad? Mira, esta es una buena solución, creo, para un segmento de las empresas, de las pequeñas empresas. No pretendas con el fideicomiso solucionar el problema económico del país, que no podrás. Su objetivo es otro. Yo no he dicho que se va a solucionar el problema económico del país. Pero lo que yo estoy planteando es que el acceso a ese crédito en las condiciones en que se estaba originalmente el crédito es totalmente irrisorio. Julio, es que ¿Cómo va, le exigís es que que va, esté bancarizado? Julio, este fideicomiso, esta solución va dirigida a un sector específico con un objetivo específico, y que es que aquellas pequeñas o microempresas que estaban funcionando con esas características y que han tenido un problema económico por la pandemia puedan tener flujo fresco para poder continuar operando. No se trata de solucionarle a todos los que tienen problemas en este momento. Esos serán otros programas, otras leyes. Yo me estoy refiriendo, no es ese fideicomiso. A los datos aún de la misma CONAMIPE. Estamos hablando de 500,000 de empresas. Y si va dedicada a ese sector, no me puedes decir 250 sí, las demás no. ¿Cómo? Ese es un programa focalizado para un sector, no es para todos. Ahora, hay otra cosa. Yo estoy hablando de la micro y pequeña empresa. Hay 527,000 empresas. Yo creo que CONAMIPE tiene el registro de eso, ¿verdad? Y precisamente esas son las cosas. Sé que Paul nos está viendo. Esas son las cosas. Y que diga si lo que yo estoy diciendo es mentira. No, claro. Es que vuelvo a insistir. ¿A dónde estoy planteando el tema? Es primero en cuanto a la oportunidad en que les va a llegar esto. ¿Tú crees que muchas empresas pueden esperarse 1 o 2 meses más, aparte de los 3 que han venido deteniendo en este país? Muchas ya quebraron, Carlos. Claro, y precisamente a eso va orientado parte de este recurso. Hay un dato, Julio, que está dando el Fondo Monetario Internacional sobre cuántas son las empresas, el porcentaje que va a quebrar y que va a quebrar, y eso ya es una realidad a raíz de toda esta situación, y es el 30% de empresas medianas y pequeñas que irremediablemente, dice el Fondo Monetario Internacional, van a quebrar o ya quebraron. Entonces, esa es una realidad económica. La otra realidad económica es que va a aumentar la pobreza. Entonces, obviamente, lo que tú estás hablando, esto va a requerir que vaya a la Asamblea Legislativa más adelante otra propuesta para complementar el 500,000 que tú dices, pero a ese 500,000 restarle programas. A ese 500,000 restarle el 30%, porque es lo que el Fondo Monetario dice que va a quebrar. Yo lo que sí te compro, Julio, es la oportunidad. O sea, yo creo que debemos de meterle el acelerador
para que estas personas o estas empresas o microempresas sientan un beneficio de inmediato. O sea, creo que ahí está el reto. El reto principal está en tirarles el salvavidas cuando todavía existe la oportunidad de que se salven. Porque si no, de algo importante, de nada sirve también tirar el salvavidas si ya se ahogó el cliente. Y hablemos de algo importante. Yo tuve la semana pasada, tuvimos en San Miguel una reunión con los emprendedores, ¿verdad? Entonces, y yo establecí en la reunión de que además de la ayuda, ¿verdad?, también ellos tienen que reconvertirse. O sea, ¿hasta cuándo va a poder abrir alguien un local? ¿Y con cuánto de porcentaje? O sea, si todo va bien, ¿verdad?, quizás en septiembre. Si no, esto nos va a llevar hasta diciembre, pues. O sea, entonces, algunos quieren que hasta febrero, por eso, pero bueno. Pero cuando haya la posibilidad de abrir, no vas a abrir con el 100% de tu local, vas a tener que abrir con el 50% de tu local. Es la nueva realidad, tenemos que adaptarnos. Esto puede ser que no te sea rentable. Entonces, un emprendedor tiene que plantearse, les decía yo, el servicio a domicilio, mejorarlo, invertir ahí, y lo otro el autoservicio. Y lo otro el autoservicio. O sea, es decir, esa es como la nueva realidad mientras no haya una vacuna. El uso de las tecnologías va a ser preponderante. Exacto. En esta nueva etapa. También, está bien, el gobierno está haciendo su parte, pero también los emprendedores, los medianos y pequeños, deben de hacer el esfuerzo por reconvertirse. Esto es como las medidas sanitarias. Es que no tenemos una ley para bañarnos todos los días, pues. Pero nosotros entendemos que el baño es saludable. Lo hacemos porque hay que hacerlo. Otra cosa es que la gente no tenga agua, que la gente va, y ahí es donde el Estado tiene que procurar llegar lo más pronto posible, ampliar esos servicios, estamos de acuerdo. Entonces, pero en la medida que el empresario, el mediano y el pequeño pueda reconvertir, o sea, manda reconvertirse. Y la reconversión ya no es culpa del Estado en sí, sino que es de que el mediano que está vendiendo ahí tiene que ver cómo no baja los niveles de venta, cómo le da calidad a la gente. Es como, ¿por qué vas tú a comer a un lugar? Porque la comida es buena, ¿verdad? Entonces, eso es bien vital que también lo entiende el mediano y el pequeño empresario. Yo no sé, Marvin, es que hay realidades, hombre. Hablar, no lo hagas conmigo. Hablar con la gente que tiene un negocio, si es que todavía lo tiene. El ejemplo que puso Carlos, exacto. Vas a tirar el salvavidas cuando está 4 metros bajo tierra. ¿Para qué sirve? Me explico. Ahora, como me están diciendo que hay reconversión, con que no pueden ni siquiera pagar la luz, para pagar los empleados, les vas a pedir que hagan una reconversión. Y si es un taller, le vas a decir, mira, pues ya no repare carros, hombre, ahora hágalo por computadora y repárenlos vía internet. Precisamente no, por eso tenemos que ver que hay realidades que no las podés sobrepasar. Si yo quisiera que esto se diera, pero si no toman en cuenta las realidades y van a querer seguir enfocando el tema desde el punto de vista de un escritorio, no vamos a salir adelante. No, nosotros, pues, la gente que en realidad y precisamente, se está muriendo en este país, hombre. Precisamente estos argumentos de la situación crítica de estos sectores de la economía nacional es lo que nos lleva a la discusión nuevamente de la propuesta de un encierro total o no. Correcto. O sea, ¿por qué se está discutiendo? O sea, no es que se quiera bloquear al gobierno, es que un cierre total sin otras medidas que de verdad permitan adaptarse, como dice Marvin, a esta nueva realidad, va a impactar en esto y va a hacer un daño terrible que también va a costar vidas. Entonces, esa proporción, esa ponderación de cómo debemos administrar y manejar el control de la pandemia es lo que está en discusión. Y creo que tanto el gobierno como el sector político en la Asamblea Legislativa y los empresarios deberían de verdad sentarse a discutir. O sea, creo que los egos deben de bajarle un par de rayas en varios lugares en función de buscar el mejor provecho para la población. Esto no es un tema de bloqueos versus caprichos. Es un tema de realidades, como dice Julio, y creo que esas realidades superan a toda esta expectativa que están teniendo en los sectores políticos y que no podemos continuar así. Estamos haciéndole un gran daño en la salud a la población y un gran daño en la economía de las empresas, que también va a impactar en la salud de la población. Por lo tanto, el llamado de nuevo a todos
en buena forma es, por favor, siéntense y entiendan. Y creo que así como nosotros tres aquí generamos casi una nueva propuesta para el uso de mascarilla, creo que el diálogo es la solución. Creo que es la única forma de salir adelante. Lo que Carlos está planteando, mira, pero hay una cosa. Yo quisiera que ese llamado a la reflexión, a la cordura que hace Carlos, ojalá no cayera en saco roto. Pero si los puentes están dinamitados a nivel político, por la razón que sea, yo creo que debería de pensarse, Carlos y Marvin, en la figura de un facilitador. No le llamé mediador porque esa palabra no les gusta, pero sí creo que debe de figurar. ¿Quién ser? No lo sé, pero la figura de un facilitador que ayude a acercar aquellos puntos de coincidencia entre los distintos actores puede solucionar muchas veces esas cuestiones actitudinales. Hablando pueden superarse muchísimas cosas que hoy por hoy las ven imposibles. Entonces sí creo entendiendo que todos debemos de ceder. No se trata de ver quién ganó o quién venció, a quién le doblaron la mano, a quién. El país se está muriendo. Me dice ahorita una persona y me escribe: míreme, tengo a mi madre al borde de la muerte. No hay medicinas, hay un desabastecimiento en las farmacias. O sea, esas son las realidades que no se quieren decir y que nos deben de decir. Hay un juez supremo que es el que va a tocar analizar. Primero, que es el pueblo en general, que está viendo y observando cuáles son las actitudes. Y la segunda es un juez de carácter moral. Cada uno de nosotros tenemos en el interior qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por lo tanto aquí está en juego la vida de las personas. O sea, hay una cosa que yo quiero decir. El presidente Bukele habló de eso. Habló que se iba a llegar a esta situación y puede empeorar. ¿Y qué decían? Que él estaba usando el miedo para tenernos a todos en arresto domiciliario. Entonces, el presidente lo advirtió. Lo ha venido diciendo, lo han acusado de usar el miedo, de ser dictador. Y el problema es que creo yo, estoy de acuerdo que hay que bajar las rayas de lo que puede haber de crispación. Lo bueno que tenemos un presidente, Julio, que si no hay puente, instala un canopy y se tira de punta a punta, ¿verdad? Es lo bueno, es el estilo del presidente. Pero hay una cuestión que también se observa dentro de los sectores que quieren abrir la economía. Hay un sesgo de confirmación. Buscan teorías que respalden y confirmen lo que ellos dicen de mantener abierto el país. De alguna manera, Carlos, el país está abierto. De alguna manera. No, la gente, ahorita es un descontrol. Pues sí. Entonces ahí tenemos lo que pasa. Pues sí, pero lo que está pasando hoy precisamente es porque no quieren controlar la situación. Están dejando pasar las cosas. Y por ejemplo, aquí yo he sentido que puede haber un debate, ¿verdad? Interesante, lo hemos hecho. Espero que Ernesto López nos esté viendo y que de estas vibras que tenemos aquí en el set todavía y más el plasma que le han puesto se cure pronto. Así que un saludo a Ernesto allá donde está. Y es que es el hecho de que debemos de plantearnos de que el sesgo confirmativo que tienen unos de querer decir que se abra y buscar expertos que te digan lo que querés oír para desacreditar al gobierno, no ayuda al debate de poder lograr, si ustedes quieren, un punto medio en la solución que necesita el país. Bueno, necesito ir a la pausa, licenciado Valdivieso, para que cumplamos el compromiso con nuestros anunciantes. Son ya las 7 de la mañana con 39 minutos. Ya regresamos con este debate de los días viernes. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Si recién nos sintonizan, muchas gracias por hacerlo, y en esta mañana de viernes vamos a cederle también la palabra al licenciado Valdivieso para que termine de su punto de vista. No, es decir, creo que la situación no es una cosa o la otra. Yo siempre he sido, dijéramos, muy crítico. Entiendo de que hay un problema serio, difícil de mortalidad, de pandemia, pero tampoco podemos dejar de vista el otro lado, la parte económica. Lo que yo necesito
es hacer un planteamiento de racionalidad, de proporcionalidad, de sensatez. Nadie estaba hablando. Imagínense que ya pasaron más de 17 días desde que nos quedamos sin ninguna normativa. ¿Qué hubiese costado llegar a un acuerdo? Ya hubiésemos pasado los primeros 15 días, estuviéramos en la fase de evaluación, si continuamos o no continuamos. Quien debe de llevar la batuta en esto es el órgano ejecutivo en el tema de la pandemia, y es que el que tiene que ir dando la pauta y la modalidad de si las fases se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Pero cuando vos pones a la discusión en la ciudadanía o lo uno o lo otro, pues hombre, ¿quién con 4 dedos de frente no va a querer la vida? Esa forma de hacer los planteamientos me parece que no es lo más sensato ni lo más racional. La sensatez debe estarse en que debe haber un equilibrio, una ecuanimidad en las medidas, sin afectar la pandemia, sin afectar las medidas que el Ejecutivo tiene que tomar. Tiene que verse el tema de la economía, porque la realidad económica también está incidiendo en la toma de decisiones. Pero ¿qué tenemos en este momento? No tenés ninguna normativa que te regule absolutamente nada en la calle. Ves esta desbandada de personas y yo te voy a decir, me siento frustrado, no por el hecho de haber abierto la economía, es la inconsciencia en que los ciudadanos estamos manejando el tema de la pandemia. Me explico, cuando tú ves a la gente en la calle creyendo que esta cuestión es estrictamente normal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahorita no tenemos nada, estamos a la deriva, la gente no entiende, no hay una guía, y creo que lo peor que se puede estar es en este limbo. Me explico, el limbo en el que le estamos circulando y que lo estamos dejando al agotamiento en cada una de las dos partes, me parece que no es el abordaje más correcto. Y lo lamentable es que quienes están pagando es la ciudadanía, es el pueblo. Eso no se vale. Me explico. Y yo creo que es el llamado de reflexión que hace Carlos, creo que lo deberíamos de atender precisamente en ese sentido. Yo creo que la sensatez, y dijéramos, hay un término que a mí me gusta mucho utilizarlo, ¿verdad?, que es la ecuanimidad que debe de existir sin pasionismo, ¿verdad? Porque esto no es un partido de fútbol donde alguien va a perder y alguien va a ganar. ¿Me explico? Lamentablemente tampoco nos podemos dar a tol con el dedo. Este tema ya entró en el calendario electoral y muchísimas de las cosas se van a empezar tomando en función del 2021. Lástima, pero es una realidad. El gobierno está siendo responsable de alguna manera, manteniendo, digamos, al sector educativo en casa, al gobierno también, solo las oficinas que son vitales para que funcione, y el transporte público, digamos, teniéndolo detenido, que es lo que puede hacer el gobierno de alguna manera. Y en esto, Julia, ese llamado que tú haces, yo, por ejemplo, yo respeto mucho a la academia y he tratado de ser, en la confrontación que hay entre el Ejecutivo y la academia, he tratado de ser ecuánime. Lo que sucede es que yo he decidido ponerme del lado de la gente y no de los académicos. Pero eso no quiere decir que los académicos no tengan parte de razón en este debate. Pero yo prefiero estar del lado del pueblo. En este momento, porque a mí, en lo personal, no me compete buscar puntos de coincidencia, pero yo reconozco... No me refiero a vos. Ah, bueno, va, perfecto. Entonces, pero exacto, política. Eso ya le tocará a los actores, ¿verdad? Buscar esos puntos de coincidencia. Pero a veces cuando yo veo a algunos analistas, voy a mencionar el nombre de Paolo Luer, que saca un artículo en el diario de hoy y dice, todo es falso, y empieza a decir, por ejemplo, mira la osadía de decir que es falso, que en el transporte público es un centro de contagio. Entonces, en una de sus columnas, la semana pasada, esa clase de analistas le quieren apagar el incendio con gasolina. Entonces hay que ser como responsable a la hora de eso. El gobierno, yo creo que está haciendo, no hay normativa, pero está haciendo su parte. Tiene a los colegios, al sector educativo en casa, recibiendo clases en línea, tiene detenido el transporte, tiene detenido a buena parte del sector público, que es hasta donde puede hacer el gobierno. Entonces, yo insisto que habrá que esperar la resolución de la Sala Constitucional del decreto 661
que es la que finalmente vendrá a dirimir qué ley se aplicará o qué no se aplicará. Entonces, creo que así va a tener que resolverse. Afortunadamente, la Constitución establece ese mecanismo, ¿no, Julio? Si no se pudieron poner de acuerdo el Legislativo y el Ejecutivo, quien va a dirimir va a ser la Sala de lo Constitucional. Entonces, vamos a tener que esperar esa resolución del 661. Yo lo que no comparto, Marvin, de lo que acabas de decir, es querer decir que la academia y los especialistas no están del lado de la gente. Sí, creo que al contrario, quienes más en contacto pasan como sociedad civil con la gente son ellos, y son los que de alguna manera quieren aportar para beneficiar a la gente, y creo que deben de ser escuchados. Parte del problema más serio que hemos tenido en toda esta crisis es precisamente que el gobierno no ha sabido escuchar a la gente que es especialista en la materia. Yo quiero decirte otra cosa también, por decirte un ejemplo de alguien que lo puso en sus redes sociales. Miguel Velarde se llama. Acabo de escuchar de un vendedor ambulante, dice, el mejor resumen sobre el impacto que tiene la prolongada cuarentena en los trabajadores. Y dijo el vendedor tengo que salir a trabajar porque el virus es una posibilidad, pero el hambre es una certeza. O sea, este tipo de... Yo le agregaría ahí, pero cuide las medidas sanitarias. Claro, por eso, pero es que vuelvo sobre el tema. O sea, aquí la discusión está sobre esto que te estoy diciendo, de un trabajador, un vendedor ambulante en el centro de San Salvador. ¿Por qué? Porque hay una necesidad imperante, y la gran discusión que se tiene en este momento es que unos quieren un cierre absoluto y otros te están diciendo hay otras estrategias para no cerrar el país y hacer que esta gente pase hambre, ¿verdad? Y controlar el virus. Esa es la discusión de verdad, es lo que la academia y los especialistas están señalando y discutiendo, es lo que queremos que el gobierno escuche y se abra. O sea, queremos que de alguna manera encontremos un punto intermedio donde no se vea que alguien ganó o perdió. Es que esto no se trata de vencedores o ganadores, se trata de cómo podemos administrar esto en una nueva realidad. Marvin decía inicialmente, es que el virus está mutando y jamás van a encontrar una vacuna en el corto plazo. Con mucha mayor razón, tenemos que seguir viviendo y tenemos que aprender a convivir con este virus, y se puede. El mundo lo está probando, que hay maneras estratégicas de convivir con él y no afectar a los ingresos de los ciudadanos, porque esa afectación de ingresos de alguna manera también daña la vida de las personas. Pero hay una cosa, Julio, solo un dato. Pero ¿quién se atreve a decir lo que se ha establecido en Estados Unidos? ¿Qué te dicen los estadounidenses? Van a morir 200,000 y lo vamos a tener que aceptar, pero la economía no se para. ¿Y por qué no pones ejemplos como el de España? ¿Por qué tenemos que buscar ejemplos? España pasó por una crisis sanitaria que ahorita... Pero ¿cómo lo está administrando? O sea, está revisando. Francia, los primeros países que sufrieron este impacto por errores de sus gobiernos, porque al final de cuentas fueron errores, ni este gobierno está haciendo las cosas con una mala intención, pero se cometen errores. Sí. Entonces, tenés que entender de que las cosas ahora son diferentes. Francia te está diciendo, tenemos una segunda oleada, hay rebrotes, pero no podemos cerrar el país de nuevo. Tenemos que ocupar estrategias locales de confinamiento más otro tipo de aspectos para poder controlar el virus. A ver, fíjate bien que estamos frente a una dicotomía. En primer lugar, nadie tenemos un punto de coincidencia. Estamos de acuerdo de que debe de existir una cuarentena. Eso nadie lo discute. ¿A dónde está la discusión? La forma. En que si se hace de manera general o se hace de manera focalizada en aquellos puntos. Ya ahí hay un punto de coincidencia. ¿Cuál debería ser el planteamiento? ¿Qué más le conviene al país hacerlo? ¿Cuáles son las razones que se tienen para decidirse si con la estrategia de un cierre total, cómo impactaría esto, dijéramos, en la lucha contra él? Pero mientras esta discusión se da, imagínense, en 17 días hemos pasado de 126 fallecidos a 243 fallecidos. Y eso que hay cuando me decís, no, es que aquí se van a morir tantos personas. Sí, el problema es que ojalá no estemos dentro de esos 200 que se tienen que morir más todavía, esperando que nos pongamos de acuerdo.
o un familiar. Vamos a ir a una nueva pausa. No le está tocando. Vamos a ir a una nueva pausa, licenciado. Cuando regresemos vamos a cederle la palabra para que termine su punto de vista. Son ya las 7:52. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estamos ya en el último bloque de la entrevista y vamos a cederle estos minutos al licenciado Valdivieso para que hable un poco de la idea, porque quiero que retomemos también el tema de la renovación y el reto que tienen los partidos políticos ante las elecciones internas. No, yo lo único que quiero cerrar es, me uno al llamado de atención que hacemos en el programa, en el sentido de se sienten, se pongan sobre el tapete y se discuta. Es decir, aquí nadie tiene la verdad, pero creo que tiene que privar esa humildad que debe de existir en función de la gran mayoría. No lo veo, ojalá esté equivocado, no quiero ser apocalíptico, y por eso sigo insistiendo en la figura de un facilitador, porque los puentes están dinamitados, no veo que políticamente se extiendan los puentes. Ojalá cada quien pueda hacer dentro de su trinchera los acercamientos necesarios por el bien del país, porque si nos vamos a tirar otros 15 días más en este tema, vamos a ver cuántos fallecidos más necesita que este país ponga para que entremos a la reflexión de que en realidad aquí no hay vencedores ni vencidos. Bueno, ¿cuál es su punto de vista, licenciado Valdivieso, sobre esto, lo del Parlacen, que muchas veces dicen las personas, bueno, pero en el Parlamento Centroamericano no hay ningún beneficio ni oficio? ¿Es una oportunidad, es un despilfarro o qué es lo que se está dando con esto, lo del Parlacen? No, déjame decirte que para mí eso ya lo deberían de haber cerrado. Te voy a decir, y solo ¿sabes cuánto gana un diputado en el Parlacen? $1,200 en su salario básico y 3,000 y pico, 3,600 en gastos de representación. Gastan $5,000 mensuales que le toca pagar al país. ¿Para qué? Le pregunto yo. Es decir, cuando vemos, y cosa curiosa, el Parlacen que fue aprobado allá por el año de 1986, ¿verdad?, se hizo con la finalidad de integrar a todo Centroamérica. Pero cosa curiosa, Belice y Costa Rica no forman parte del tratado. ¿Me explico? ¿Y quiénes forman parte del tratado? 126 miembros. ¿Me explico? Porque son 20 diputados por cada estado miembro, más lo automático de los presidentes y ex vicepresidentes de la República, que es uno de los puntos que Costa Rica cuestiona mucho, de que por qué los presidentes y expresidentes entran de una manera directa al Parlacen y los otros entran por la elección directa a través de las elecciones. Particularmente creo que el país podía ahorrarse $6 millones en los 5 años. No hay razón de mantener. Esto se dio producto de una sentencia de inconstitucionalidad cuando se declara inconstitucional la plancha nacional, y entonces en lugar de tenerlos aquí, ¡pum!, los aventaron para el Parlacen. Creo que no funcionó. Tal vez la medida original fue correcta, buscar la integración de Centroamérica, pero además sus resoluciones no son vinculantes. Y entonces, ¿cuál es la razón de mantener toda una infraestructura, todo un costo para con todo lo que esto significa? Así es que, si tú me preguntaras a mí en mi carácter personal, con mucho respeto, no comparto el hecho de que debería existir un Parlamento Centroamericano. Y ahí quiero ver la posición de dos candidatos, cómo van a abordar este tema. Yo ya le dije a Julio el miércoles, te doy mi firma para que vayamos a la sala de lo constitucional para pedir que declare inconstitucional nuestra representación en el Parlacen. Entonces, ¿por qué no me da la firma
Vamos. para que desde la Asamblea se revoque. También. Porque también, tenemos que ir a la Constitución. También, Si es que lo que sucede, insensatez. mira, lo que sucede es que en la Asamblea Legislativa va a haber un problema, porque el partido de Carlos usa el Parlacen para retirar a los políticos que quieren ya sacarlos de manera digna de la política. Si no fuera así, ellos ya hubieran hecho alguna reforma o ya lo hubieran eliminado, pero el Parlacen está sirviendo, por ejemplo, para retirar a ciertos políticos que ya no son convenientes en El Salvador, tirarlos para allá. Entonces va a tener que ser, digamos, vía Sala de lo Constitucional. Por eso vuelvo a insistir, yo te acompaño, yo firmo eso también, para que retiren, porque no podemos eliminar el Parlacen. El Salvador no puede eliminar el Parlacen, pero sí podemos, vía Sala de lo Constitucional, declarar eso inservible, de que nuestra representación esté ahí, ¿verdad? Yo creo que es un poco incongruente la posición de Marvin con su dirigencia, con la dirigencia de su partido, Nuevas Ideas. Había que participar en esa elección. Porque de alguna manera Nuevas Ideas lleva una planilla para el Parlacen. Porque y si piensan de esa forma, yo no la hubiera presentado. Son las reglas que ustedes han dejado. No, pero nuestro tiempo, por decir, que ha declarado que no va a presentar planilla porque cree que no es conveniente estar en el Parlacen. Pero o sea, si en ustedes pensaran lo mismo, en Nuevas Ideas se entiende que para hay que aprovechar los $5,000. No, que para reformar el sistema, tenés que estar adentro del sistema. Yo quiero dar una posición. Y si no participamos nosotros, eso se lo hubieran repartido ustedes y el frente. No importa, pero al final, si yo creo que no es correcto cómo funciona y lo paso atacando al Parlacen, pues lo menos que puedo hacer es no participar y buscar cómo deshacerlo. O sea, creo que eso es ser coherente, pero ser incoherente es precisamente atacarlo, pero gozar de los privilegios del Parlacen. Yo estoy listo para dar mi firma para que la representación salvadoreña sería deje bueno de formar que tu partido lo hiciera, porque está llevando una planilla al Parlacen. Bueno, pero ojo, las reglas del juego. Quiero dar mi posición sobre el Parlacen como tal. Yo creo que así como está en este momento, es un organismo infuncional, no da ningún beneficio para los países, pero yo no abandonaría el esfuerzo de la integración. Yo creo que hay que llegar y hay que buscar transformarlo para que funcione de una mejor manera, que creo que es lo importante, pero yo creo que no es cerrándolo, no es declarándolo inconstitucional, ni buscando que nos expulsen de ahí, como vamos a arreglar los problemas de integración. Pero a ti te parece bien que Norman Quijano vaya al Parlacen. Y creo que los políticos de mayor experiencia son los que están capacitados. ¿Te parece bien que Norman Quijano vaya al Parlacen? Yo no le veo ningún problema. ¿No te parece que buscar y prolongar la inmunidad para no ser ciudadano que tiene derechos? Buscando la inmunidad. Es un ciudadano con derechos. Yo no sé cuál es el problema. Definitivamente. El tema despierta pasiones y me hubiera gustado cuál es la función política. Comparto 100%, yo que eso soy más radical. Bueno, no ha cumplido su misión después de 30 y pico de años. Vamos a tener que sugerirlo a nuestro compañero ahí. Fácil. ¿Saben ustedes quiénes son los observadores del Parlamento Centroamericano? México, Puerto Rico, Venezuela y ahora, no sé, Marruecos. ¿Se pueden ustedes imaginar que si eso en realidad forma parte de una verdadera integración? Se los dejo en el tintero. Bueno, lamentablemente ya no hay más tiempo. Gracias Marvin, gracias Carlos, licenciado Valdivieso, por su tiempo, y a ustedes, amigos televidentes, esperando que tengan un feliz día viernes y que Dios me los bendiga. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.